dadas las siguientes funciones de dominio y rango, diga qué superficie representa y grafique. Bueno, tenemos que resolver el 1, apartado I. Nosotros resolvemos los que están propuestos por la profesora, la jefa de cátedra. El f de x, y, o sea, los ejercicios seleccionados son diferentes a los del año pasado. O sea, el mismo TP, otros ejercicios. Menos y cuadrado. Bueno, ¿cuál es el dominio de esa función? Ustedes tienen una función de dos variables independientes. El dominio es un subconjunto ¿de quién? Si tienen dos. R2. De R2, R2. perfecto. Bien. Entonces, el dominio de la función van a ser los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tales que, ¿qué condición se tienen que cumplir? Que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual a 0. Bien, ¿por qué? Porque ustedes tienen una función irracional y entonces lo que está bajo el signo de esa raíz, que es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, para que esté definida debe ser una cantidad mayor o igual que 0. Bien, ahí tienen ya la expresión analítica de la función, ¿sí? De lo que es el dominio de la función. Ahora vamos a hacer lo vamos a dibujar. Lo vamos a dibujar al dominio. Y después vamos a escribir el rango. Yo acá voy a dejar el espacio y me van a decir quién es el rango. ¿Estamos? Bueno, voy a trabajar un poquito esa desigualdad. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que 0. Esto es lo mismo que 4 mayor o igual, el x cuadrado que está restando pasa sumando, el y también pasa sumando. Esto es lo mismo, chicos, que escribamos la desigualdad así. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿No es así? ¿Es lo mismo o no? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. entonces ahora la dibujemos. Lo dibujemos al dominio. Lo dibujemos. Bueno, entonces esto es X, esto es Y. ¿Eso qué es representación gráfica? Ustedes primero... Una circunferencia de radio 2. Exactamente, concentro en el origen de coordenadas, ¿no es así? Bueno, Sí, profe. Sí. entonces voy a dibujar con el OneNote. Ahí ya lo ven, a la circunferencia, la centramos en el origen. Bueno, y esa tiene radio 2. ¿Sí? Ese digo yo, tiene radio 2. Acá es 2, por acá andará el 1, el menos 1, ahí la mitad. ¿No? Bueno, entonces ahora mi pregunta es, ¿qué parte será el dominio? ¿Los puntos que están en el interior? ¿Los que están afuera? ¿Va el contorno? ¿Qué opinan ustedes? Lo que está en el interior y la frontera. Ajá, Interior. claro, tomen ustedes para que se aseguren, tomen un punto, por ejemplo, qué sé yo, el 0,1. Entonces, para que chequen, ¿es el 0,1 pertenecerá al dominio de la función? Bueno, entonces ahí nosotros agarramos y verificamos, o sea, reemplazamos y vemos si se verifica la desigualdad, la condición del dominio. Entonces, si ustedes reemplazan, esto les queda 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es igual a 1 y el 1 es menor que el 4. Uno pone el menor igual, pero cumple la condición de que es menor. ¿No es así? Entonces son los puntos que están en el interior de esa circunferencia. Si ustedes toman un punto que esté afuera, van a ver que no se va a verificar esa inecuación. Incluido el contorno, porque dice menor o igual. Si dijese menor, ¿en qué se modificaría la gráfica? ¿En qué se modificaría si dijera menor? Sería línea de trazo. El contorno. Claro, el contorno iría con líneas punteadas. Bueno, ahí tienen la representación gráfica del dominio, ¿no? Del dominio. Bueno, a nosotros nos preguntan qué superficie es. Y eso quizás los va a ayudar para que me digan cuál es el rango. Porque yo acá ya les podría haber preguntado, ¿cuál es el rango? De 0 a 2. Ajá, ¿y por qué Maximiliano de 0 a 2 y no los reales positivos? A ver, contéstame eso. Porque yo estaba esperando que me digan los reales positivos o de 0 a infinito.
¿Por qué no? ¿Y por qué de 0 a 2? Porque, digamos, el menor valor que puede tomar la función, digamos, por el dominio. Claro, porque si ustedes esto lo escriben, esto les queda la raíz cuadrada de 4 menos, y esto ponen entre paréntesis, sacan factor común el menos 1, y esto les queda x cuadrado más y cuadrado. ¿No es así? Y esta expresión, el x cuadrado más y cuadrado, lo que tienen acá dentro de este paréntesis, siempre es una cantidad menor o igual que 4. El máximo valor que toma es 4. Pero siempre va a ser una cantidad más chica que 4. ¿Sí? El máximo valor que toma, o sea, puede tomar el valor más chiquito que toma, puede ser 0, pero el máximo valor que toma es 4 por la condición del dominio. Y entonces por eso que me queda 0,2. Pero esto, o sea, si nosotros hacemos la representación gráfica de la superficie, ahí se lo ve al rango. ¿Sí? Pero está bien como me han respondido. Miren, si nosotros teníamos z, que es el f de xy, es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado más y cuadrado, menos y cuadrado. Bueno, ¿cómo hacemos acá para ver qué superficie es? Elevamos al cuadrado ambos miembros de la igualdad. Entonces nos queda z cuadrado igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. ¿Qué representación, qué superficie es? Una esfera. Exactamente, es una esfera, pero es una semiesfera. ¿Por qué? Con centro en el origen de coordenado y de radio 2. ¿Y por qué es una semiesfera? Sí, está bien lo que me dicen, es una semiesfera. ¿Por qué? Porque el rango va de... La raíz es positiva. Cuando el rango va de 0 a 2. Si no iría más, menos. Claro, acá si ustedes parten de esta ecuación, volvamos al paso anterior. Si nosotros la despejamos, acá tenemos z cuadrado igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si yo tengo que despejar el z, esto sería raíz positiva y raíz negativa. Pero a nosotros nos han dado en el problema solo la parte positiva. Solo la raíz positiva. Es por eso que eso es lo que me indica que es el casquete superior de la esfera. La parte positiva del z. Y aparte que tiene que coincidir con lo que me estaban diciendo del rango. Es así. ¿Estamos? Entonces vamos a graficar. Sí, decime Maximiliano. Y si tú, por ejemplo, si le dan la parte negativa a la raíz, sería inverso el dominio, ¿no? Sería de menos 2 a 0. El rango. Claro, el rango, por decir el rango. Sí, el rango. Sí. Porque el rango son los valores que toma la variable dependiente, que en este caso es la z. ¿Estamos? Entonces, a la hora de graficar, esto es x, esto es y esto es z. Ahí estamos graficando la función. ¿Sí? Bueno, ahí estamos dibujando el casquete superior nada más. Esto es 2 y esto va punteado. ¿Sí? Y acá también es 2. Entonces ahí se ve clarito, si alguno tenía duda, estos son los valores que toma la variable dependiente, de 0 a 2, que es el rango. ¿Sí? Esta es la representación gráfica de la función. Bien, mientras que el dibujo anterior era la representación gráfica del dominio. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bien, perfecto. Podemos seguir. Ustedes me dicen que sí, y porque ya terminaron de copiar. Porque voy a mover la pantalla. Bien, ustedes díganme, me dan el ok. Recién entro yo. Profe, tengo unas preguntas. Bueno, no hay problema. Profe, recién entro yo, ¿me esperas 5? Sí, no hay problema. 5 que termine de copiar rapidito. Bueno, copien. Sí, Profe, dígame el compañero. Sí, sí. ¿siempre va a ser una semisfera? ¿O nos puede tocar un ejercicio que nos diga, bueno, más o menos la raíz cuadrada? No, o sea, vos, claro, en el caso este, para que sea función, o va a tomar
la semiesfera, digamos, el casquete superior o el casquete inferior. Claro, Porque si no, claro, no es si no, no función. sería función. Claro, si no, no sería función. ¿Estamos? Bien. Entonces Sí, sí, toma sí. una de las dos, o la parte positiva o la parte negativa. Si Bien, no, no gracias, es profe. función. ¿Sí? Acuérdense de la definición de función. Si no, no es función. Bueno, para que aprovechemos, les doy la clave de la asistencia, ¿les Profe, parece? esto pasa con casi todos los casos. Sí, pasa con casi, porque ustedes tengan en Ay, Valdés, cuenta perdón. que Te cuando estaba preguntando, ¿eso ustedes, se da en todos los casos de las cuádricas? para que sea función, ¿no? Para que sea función. Profe, Si en no, la no, clase de consulta del miércoles, ¿qué puede explicar cómo dibuja, digamos, a mano alzada un hiperboloide de una hoja o de 2 hojas? Porque eso me cuesta un montón dibujarlo a mí. bueno, en la clase de consulta. Ya me voy Yo a he visto un ocupar par entonces. de videos, Entonces, para la profe, y clase de tal, más consulta o que viene. menos, ¿no? ¿Cómo? Yo vi un par de videos en YouTube para dibujar, Sí. eso, y estaba más o menos. Tenemos que resolver el ejercicio 2, apartado D. F de XY igual logaritmo neperiano de 4y menos x. Ustedes siempre se tienen que acordar o relacionarla, vincularla con lo que era la función de una variable independiente. ¿Sí? Eso, digamos, como que los ayuda a acordarse, digamos, a ver cuál era el dominio de la logarítmica, cuál era el rango de la logarítmica. Eso los ayuda mucho. Si ustedes tenían y igual al logaritmo neperiano de x, una función de una variable independiente, ¿cuál era el dominio? Todo X mayor a 0. De cero sin tomar a infinito. Claro, o sea, el argumento de la función, el argumento siempre tiene que ser una cantidad positiva para que esté definida. ¿Y el rango? De 0 a infinito también. No, ¿acaso, por ejemplo, si ustedes no les podía dar negativo el logaritmo cuando ustedes Sí, resolvían? Sí, profe. Eran todos los reales, excepto Los el 0, reales, ¿no? menos el 0. Claro, sí. Puede ser de los reales. ¿Y por qué el 0? Sí, ¿qué acaso el logaritmo neperiano de 1 cuánto vale? No, profe, no sería cuando Cero. tenemos menos logaritmo. Era Miren, porque había una asíntota, profe, en el valor excluido del dominio. acá ustedes En tienen este caso, X 0. y acá tienen Y. La gráfica es esta, del logaritmo neperiano de X, ¿no? Esto es 1, ahí donde lo corta es 1, y esto es una asíntota. El eje Y es una asíntota. Esta es la gráfica. Bueno, miren, el dominio va de 0 a infinito, abierto en 0, ¿no? ¿Y el rango qué valores toma? ¿Acaso no toma valores negativos de Y? Sí, son reales. El rango eran los reales. Entonces, por eso siempre ustedes, acuérdense lo que era para una variable. El logaritmo neperiano de 1 vale 0. Si se anula, Maximiliano. El dominio. Entonces vamos a la función de dos variables independientes. El dominio de una función son los pares ordenados, x, y pertenecientes a R2, porque es una función de dos variables independientes, tal que, ¿cuál es la condición para que esté definido el logaritmo neperiano? ¿Cómo tiene que ser el argumento? 4y menos x mayor a 0. Claro, tiene que ser mayor a 0. Ahí está. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Ahí tienen la expresión analítica de lo que es el dominio. ¿Y cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de la función? Todos reales. Los reales. Todos los reales, claro, independiente del valor, o sea, siempre y cuando el 4y menos x sea una cantidad positiva, ¿sí? El resultado de ese logaritmo puede ser un número positivo, puede ser 0, puede ser negativo, ¿vamos? El resultado ya del logaritmo. Bien, por eso es importante de que se acuerden o que repasen las funciones de una variable independiente y repasen cuáles eran los dominios, cuál era el rango de esa función. Todo lo que ustedes vieron en análisis 1. Vamos al apartado F. Tienen la función f de xy igual a 1 menos seno de 3xy. Bien, ¿cuál es el dominio de la función seno, de esa función trigonométrica?
Los reales, ¿verdad? Los reales. Eso era en una variable, pero en dos variables, R2, entonces. claro, R2. Entonces, el dominio de esta función es todo R2, porque la función es trigonométrica, en este caso, que es el seno, no tiene ningún problema. Está definido para cualquier XY. ¿Estamos? ¿Y el rango? 1 menos 1 cerrado. ¿Y qué número de menos 1 hasta 1? De menos 1 a 1. Ajá, pero acá hay un pequeño detalle. Yo voy a hacer la gráfica, miren. Ustedes tenían I igual al seno de X. La gráfica es una onda, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, es la onda que está comprendida entre menos 1 y 1, que es lo que ustedes me están diciendo. Acá andará el 1, yo voy a ir dibujando. Acá voy a hacer la gráfica del seno. Esto es un bosquejo, ¿no? Esto es menos 1 y esto es 1. Y esto es I. La gráfica hace así, el seno de 0 vale 0, hace así. Esto es un bosquejo de la gráfica, chicos. Esto hace así para la parte negativa y tenemos la onda senoidal. La del coseno es muy parecida. Bueno, acá ustedes en la gráfica tienen 1 menos seno. Entonces, ¿cómo sería la gráfica si ustedes estuviesen 1 menos seno de X? Ahí con rojo. ¿Qué me dice? Sería de menos 2 a 0. ¿De menos 2 a 0 o de 0 a 2? No, 0 a 2. 0 a 2 entonces. Claro, porque el valor máximo que puede tomar el seno es 1, ¿no es así? El valor más grande que toma el seno es 1 y el valor más chico que toma es menos 1. Entonces el 1 menos menos 1 se va a hacer 2. La gráfica es esto, mira. Acá es una gráfica que está desplazada, ¿no? Esto es 0 y acá va a ser el 2. Y como es negativa, la gráfica es así. Es al revés. Lo que estoy dibujando ahí con rojo, ¿no? Así. Así. Y esto es 2. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el rango? De 0 a... 0 a 2. De 0 a 2. De 0 a 2. ¿Por qué? Porque este valor, el valor más grande que puede llegar a tomar es 1. 1 menos 1 es 0. El valor más chico que puede tomar el seno es menos 1. Entonces, 1 menos menos 1 es 1 más 1, 2. Y ahí tienen el rango. ¿Ven? Ahí les he ayudado con la gráfica de la función de una variable. ¿Vamos? Bien. Siga. Profe, ¿cómo sería la gráfica de esa función? ¿De qué función? No, no la va. ¿Del Z? No, no vas a dibujar. O sea, a vos no te van a pedir la gráfica de Z. 1 menos seno de 3xy, que esto para que lo dibujes en el espacio, no, no te van a pedir. Te van a pedir de cosas que son conocidas, de alguna cuádrica que es conocida. Eso no te van a pedir que hagas el gráfico. Por eso ahí en el enunciado les dice que determinen el dominio y el rango. No les piden que grafiquen. ¿Sí? Cuando les piden que grafiquen es porque va a ser seguramente la función, alguna superficie que es conocida. ¿Estamos? Bien, vamos a seguir con el ejercicio 3. ¿Copiaron? Sí. Bien. Vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 dice, evalúa las siguientes funciones según se indica. Bueno, antes de que empecemos a calcular, acá es f, ¿no? Es f de menos 1, 2. Nosotros hay que hacer el 3 apartado a. Tenemos la función f de xy igual a x menos 2y. Antes de que empecemos a calcular esos valores, que son es el valor numérico de la función, lo primero que les voy a pedir es que me digan cuál es el dominio de la función.
R2. R2. R2, exactamente, porque acá ustedes tienen una función polinómica. ¿Sí? Tienen una función polinómica y la función polinómica no tiene ningún problema. El dominio en una variable era R, en dos variables va a ser R2. Y si tuviesen tres variables sería R3. ¿Sí? Tienen una función polinómica. Bueno, vamos con el apartado I. Entonces, ¿por qué? Porque la función en el punto menos 1, 2 está definida. Entonces, el menos 1, 2 pertenece al dominio, por lo que yo puedo calcular esa expresión. Si no, no la podría calcular. ¿Sí? Bueno, reemplazo. El X vale menos 1 y el Y vale 2. Entonces, 2 por 2. ¿Y cuánto nos va a quedar? Menos 5. Menos 5, entonces el valor de la función en el punto menos 1, 2 es igual a menos 5. Eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. ¿Entienden por qué es importante sacar el dominio? ¿Por qué les hice que sacaran el dominio primero? Porque yo quiero ver si la función está definida en el punto que estamos calculando. F de menos pi menos 3. El X vale menos pi, el Y vale menos 3. Entonces acá nos queda menos pi menos 2 por menos 3. Y esto es igual a menos pi más 6. Dejan expresado, es así ese número, es un número real. ¿Estamos? Lo dejan expresado así. No reemplazan el pi por el 3,14, no, lo dejan expresado así. Y el último valor numérico que tenemos que calcular es cuando el X toma un valor A y el Y toma el valor A cuadrado. Como esto está definido para todo R2, el A es un número real. ¿Sí? Entonces va a estar definida la función en ese punto. Reemplazamos, esto nos queda A menos 2 por A cuadrado. Lo único que podemos hacer es sacar factor común A y esto nos quedaría 1 menos 2A. ¿Sí? Y eso es todo. O sea, queda expresado así. ¿Sí? Ese es el valor numérico de la función en A cuadrado. ¿Bien? ¿Alguna duda de cómo hemos calculado el valor numérico? No, profe. Bien, ¿copiaron? Sí. Vamos al ejercicio 4. El práctico que viene, el de límite está un poquito largo. Selecciona muchos ejercicios la profesora. Vamos al ejercicio 4. Dice, ¿qué condiciones deben cumplir X e Y para que las siguientes funciones verifiquen las relaciones indicadas? Tenemos que hacer el apartado D. La función f de X, Y está definida como arcoseno de 2X menos 3Y. Bueno, antes de que calculemos, yo quiero que me digan cuál es el dominio de la función. ¿Se acuerdan cuál era el dominio de un arcoseno? Acá voy a escribir, son los pares ordenados. Reales, ¿verdad? No. En este caso, los X y pertenecientes a R2. Acuérdense, en una variable. Si ustedes Sería tienen... de menos 1 a 1, al revés que el seno. Eso, exactamente, porque es la función inversa del seno. Entonces, en este caso, son los pares ordenados X y pertenecientes a R2, tales que el argumento, que es 2X menos 3Y, tiene que estar comprendido entre menos 1 y 1. Eso lo escribimos así. Claro, menos 1 menor o igual que 2X, menos 3Y menor o igual que 1. Yo lo escribo porque así de paso también ya vamos repasando cuál era el dominio del arcoseno. ¿Ven? Bueno, entonces los valores que toma el argumento 2X menos 3Y tiene que estar entre menos 1 y 1. Entre esos valores va a estar definida la función. ¿Sí? Si no, no va a estar definida. Yo no puedo tomar un valor, por ejemplo, no podría calcular el arcoseno de 2, el arcoseno de 4. No lo puedo calcular. Bueno, vamos a la primera condición. Nos dice que en la primera condición, f de x, y es igual a 0. Entonces, reemplazando, ¿quién es f de x, y? Es nuestra función arcoseno de 2x menos 3y.
Y eso es igual a 0. ¿Sí? Reemplazo quién es f de x, y. ¿Cómo despejan de ahí el x y el y? ¿Qué harían para despejar ahí el arco seno? Y lo pasaría como seno al otro miembro, ¿verdad? Claro, toman seno en ambos miembros y entonces nos queda 2x. Seno a los dos miembros. En los dos miembros, exactamente, y entonces me va a quedar seno de 0. ¿Y cuánto es seno de 0? 1. ¿Cuánto es seno? 1. No, Cero. no. Cero. Cero. Bien, entonces 2x menos 3y es igual a 0 y listo, ya está, lo despejo a x o a y. ¿Qué quieren despejar? Ustedes me dicen, ¿por qué qué relación hay entre ellos dos? A 2x, a x. Bueno, 2x igual a 3y, entonces x, el 2 ese que está multiplicando, va a pasar dividiendo, es igual a 3 medios de y. Y bueno, y esa es la relación que hay entre x e y. Para que esa igualdad sea, para que la función sea igual a 0, el x tiene que ser igual a 3 medios de y. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Bueno, ahora vamos a hacer con el pi sobre 4 y después con el menos pi sobre 6. Si alguno tiene duda, me preguntan, ¿no? Vamos con otro color. Con que Sí. saquemos solamente el valor de x es necesario, ¿cierto? Porque dice qué condiciones deben cumplir x e y. O Claro, pero dejamos- si vos despejas el y, es lo mismo, porque acá Claro. te va a quedar 2 sobre 3 por x igual a y, es lo mismo. Bien, O sea, elegís una de las dos para despejar. perfecto. ¿Me entendés? Sí, sí. Bien, vamos al 2i. En el 2i nos dicen f de xy igual a pi sobre 4. Entonces, ¿quién es f de xy? Es la función arcoseno de 2x menos 3y. Y eso dice que tiene que ser igual a pi sobre 4. Bueno, despejamos. Despejamos. Entonces nos va a quedar 2x menos 3y igual al seno de pi sobre 4. ¿Y cuánto era el seno de pi sobre 4? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? ¿No se acuerdan? El seno de 90. era 1. Medio. No, Radio no, esto, sobre dos. esto no es una adivinanza, ¿no? Era 0,707, algo así. Es cuadrada Ajá. de 2 Pero sobre 2. eso, es un valor exacto, bien. 2x es el valor que vos me decías con decimales, bueno, eso en realidad es raíz de 2 sobre 2, es el seno de 45 grados. Y bueno, y ahora despejamos. Si quieren despejamos el x, 2x es igual a raíz de 2 sobre 2 más 3y. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda que x es igual a raíz de 2 sobre 4 más 3 medios de y. Y esa es la relación que hay entre x e y, para que esa función arcoseno sea igual a pi sobre 4. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el valor menos pi sobre 6, que era la última condición que nos pedían. Entonces va a ser f de x y igual a menos pi sobre 6. Tomamos, ¿quién es la función? Es arcoseno de 2x menos 3y igual a menos pi sobre 6. Tomamos seno en ambos miembros, es la función inversa del arcoseno, por lo que nos queda 2x menos 3y igual al seno de menos pi sobre 6. ¿Y cuánto es el seno de menos pi sobre 6? Es lo mismo que el pi sobre 6 es lo mismo que 30 grados. Entonces tendrían que calcular el seno de menos 30. ¿Y eso cuánto les da? Menos un medio. Exactamente. Entonces nos queda 2x menos 3y Menos un medio. menos igual a menos un medio. Despejamos. 2x igual a menos un medio más 3y. Por lo que x, ese 2 que está multiplicando, pasa dividiendo
Y nos queda menos 1/4 más 3 medios de y. Y esa es la relación entre x e y. Es lo mismo si despejan x o y, ¿no? Es lo mismo, chicos. Eligen una de las dos variables. Bien. Y ahí tienen la relación. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Me dicen si está y seguimos. Profe, ¿puedes subir un poquito más la... ¿Sí? Ustedes díganme. ¿Ahí o bajo? ¿Ahí? Ahí, está bien, profe. Gracias. Perfecto. Si ustedes me dicen y si tengo que bajar, vuelvo a bajar y así. Vamos a pasar al ejercicio 5. Bien, ¿están, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Profe. Vayan ingresando al aula virtual. Hacemos este ejercicio y ahí les doy la contraseña. Les doy la clave. ¿Estamos? Vamos al ejercicio 5, apartado C. Nos piden que determinemos el dominio y el rango de la siguiente función. Tienen una función que está definida en rama. Esto es logaritmo de xy. Si x por y es una cantidad positiva y además el x es negativo. Y más coseno de x si y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Bueno, el dominio en realidad ya lo tienen. Acá ustedes tienen dos condiciones. Esta es una primera condición, cuando ustedes tienen una función en rama, y esta es una segunda condición. ¿Sí? Bueno, el dominio de la función van a ser los pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que x por y es mayor que 0 y el x debe ser negativo. O, eso quiere decir, o se va a cumplir la segunda condición, y mayor o igual que el valor absoluto de x. Esto lo puedo escribir así también. SO significa que es una unión de conjuntos. El dominio de la función son los pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que x por y es mayor que 0 y el x es negativo, unido al conjunto de pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que y es mayor o igual que el valor absoluto de x. ¿Bien? Cualquiera de las dos está bien escrito. ¿Bien? Bueno, ahora les pregunto, ¿cuál es el rango de la función? Yo ya les escribí el dominio. ¿Cuál es el rango? ¿Qué nos devuelve el logaritmo? R2. Vamos de nuevo. El rango siempre... El rango es la intersección de los dos. ¿Que no? Los reales. Ajá. Bueno, les hago una aclaración. Siempre el rango, independientemente de cuántas variables, una función de cuántas variables independientes tengan ustedes, el rango siempre es R o un subconjunto de R. Bueno, el logaritmo, la primera rama, ¿qué me da como resultado? El logaritmo me da cualquier número real. Como resultado, cuando ustedes reemplacen el x por y, el logaritmo de ese valor me va a dar un número positivo, un número negativo o 0. Y en la segunda rama, ¿qué me va a dar? El coseno está comprendido, la gráfica está comprendido entre menos 1 y 1, como el seno, ¿no es así? Sí. Pero a esto yo le estoy sumando más y. Y el y es un número real. Entonces, ¿qué me está dando como resultado? También un número real. Entonces, el rango
es un número real. ¿Sí? Así es como lo tienen que analizar. No me hace falta graficar, pero miro qué me da como resultado las funciones cuando ustedes lo particularizan al x, y. Si bien en este ejercicio no me lo piden, pero quiero que hagamos la gráfica del dominio. Vamos a hacer la gráfica del dominio. No me piden. Es un extra esto. Esto es X, esto es Y. Bueno, ustedes en el dominio tienen dos condiciones. La primera, nos dice que X por Y tiene que ser mayor que 0. Para que un producto sea positivo, ¿cómo tienen que ser los factores? 2 negativos o 2 positivos. Iguales. Los dos negativos. Claro, mismo tienen que signo. tener el mismo signo, pero acá nosotros ya nos están diciendo de que el X es negativo, porque tiene esa condición, que el X por Y es positivo, y además el X es negativo. Entonces, ¿cómo va a ser el Y? Negativo. 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 Entonces, ¿en qué cuadrante va a estar la gráfica? En el Tercero. tercero. En el tercero. Entonces van a ser todos los puntitos que estén acá, en el tercer cuadrante. Esa es para la primera condición. Entonces, cualquier punto que caiga en el tercer cuadrante pertenece al dominio. Porque ahí en esos puntos va a estar definida la función. Se cumple la primera condición. ¿Estamos? Bueno, me falta, veamos la segunda condición. La segunda condición nos dice que Y es mayor o igual que el valor absoluto de X. Esto lo voy a invertir. O sea, esto es lo mismo que nosotros digamos, porque así quizás se dan cuenta, valor absoluto de X menor o igual que Y. Por las propiedades del valor absoluto, aquí es igual eso. Y Menos Y menos Y menor o igual a X. menor o igual a X. menor o igual Igual a a- Bien, perfecto, porque ustedes cuando tenían, miren, lo voy a escribir acá con rojo, cuando ustedes tenían valor absoluto de X menor o igual que A, eso significaba, si ustedes tenían así, esto por propiedades era, por eso le escribí así, menos A, menor o igual que X, menor o igual que A. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que ver que se cumpla esa doble desigualdad. Vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el gráfico de eso. Entonces, nosotros tenemos menos Y menor o igual que X menor o igual que Y. Vamos con esta parte. Menos Y igual a X. ¿Qué es menos Y igual a X? O lo que es lo mismo, Y igual a menos X. ¿Qué es? ¿Qué representación gráfica es eso? Una recta. Ajá, pero ¿qué recta? No es cualquier recta. No, una de las bisectrices. Una bisectriz. Eso, bien. ¿Y qué bisectriz es? La segunda. Es la segunda bisectriz. Perfecto. Entonces dibujamos la segunda bisectriz. Ahí está. Ahí está la gráfica de la segunda bisectriz. Esta es la gráfica de Y igual a menos X. Bueno, ahora vamos a dibujar la otra parte, la otra desigualdad. Ustedes tienen acá Y igual a X. ¿Y qué Y igual a X? Esto. ¿Qué era? Y igual a X, la primera bisectriz. La primera Esa es la primera bisectriz. Bueno, dibujamos ahora la primera bisectriz. Ahí está. Esa es la gráfica de Y igual a X. Bueno, ¿cuál será la región? ¿Cuál será el dominio? ¿Cuál Lo será que el está dominio? adentro, profe, entre las dos rectas. Claro, pero vos cuando tenés entre las dos rectas, mira, yo voy a hacer esto no copien, ¿no? Esto es un bosquejo nada más. Ustedes tienen así y tienen así. Entonces, ¿qué región va a ser, Maximiliano? Mira, no copien esto, ¿no? Miren, ¿qué va a ser? Esto,
o esto, ¿Qué lo esto, tenemos que probar con un punto, o profe? esto. Ajá, bien, me gusta la idea. ¿Y qué punto tomarían? Y uno podría ser menos 3, 0. Bueno, como yo ya sé cuál es la región, yo les voy a decir, tomemos por ejemplo este punto. Miren, tomemos este punto. El punto 0,2. El punto 0,2 pertenece al dominio. Entonces yo quiero ver que se verifique esta doble desigualdad. Reemplazando, nos queda menos 2, menor o igual que 0, menor o igual que 2. ¿Y eso es cierto? El menos 2 es más chico que el 0 y el 0 es más chico que el 2, ¿o no? ¿Sí o Sí. no? Bueno, esa es la región, chicos. Esto. Incluidas las rectas, ¿no? Eso. Lo que está comprendido entre esas dos rectas. Si ustedes toman otro punto, van a ver que no se verifica. No se verifica la doble desigualdad. Y bueno, y ahí tienen graficado el dominio. Entonces, profe, el dominio es o sea, los La i parte que positivos, está... ¿verdad? Para arriba. Sí, la parte, sí. Y el dominio, el gráfico es lo que está pintado con celeste y lo que está pintado con verde, ¿no? Eso es el dominio. Lo que está con celeste y está con verde, ¿no? Porque el punto puede pertenecer, si pertenece a la parte rayada celeste, cumple la primera condición, o sea que si está definida la función ahí. Y la parte verde es cuando se cumple la segunda condición. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ahora, ¿ingresaron al aula virtual? Sí. Bueno, les dicto la clave antes de que hagamos el ejercicio profe. 6 y ahí les doy f de xy igual a la raíz cuadrada de x más y sobre 2 menos la raíz cuadrada de 2 menos y más x. Bueno, a ver, quiero que me dicten. ¿Cómo lo van a escribir el dominio? Sería los pares ordenados X e Y pertenecientes a R2, Sí, tal vamos que bien. Ujú. X más Y sobre 2 mayor o igual a 0 y Sí. Y además, sí. además, claro, 2 Sí. menos Y más X mayor o igual a 0. Perfecto, muy bien. ¿Todo el mundo le ha quedado claro por qué es el dominio eso? Sí, profe. Porque para que estén definidas las raíces, como el índice es par, entonces lo que está bajo el signo de la raíz tiene que ser una cantidad mayor o igual que 0. Como tienen dos raíces, se tienen que cumplir las dos condiciones, por eso ponemos un i. ¿Estamos? Bueno, ya tenemos escrito la expresión analítica del dominio. Vamos a dibujar. Ustedes tienen, la primera condición es que x más y sobre 2 sea mayor o igual que 0. Esto es lo mismo que y sobre 2 mayor o igual que menos x y mayor o igual que menos 2x. Para graficar, vamos a graficar el y igual a menos 2x. Y después vamos a ver cuál es el y mayor o igual que el menos 2x. ¿Estamos? Después vamos a ver cuál sería esa región. Y la otra condición es que 2 menos y más x tiene que ser mayor o igual que 0, lo que implica que 2 más x mayor o igual que y, o lo que es lo mismo, y menor o igual que x más 2. Pueden dibujar la recta, van a dibujar y igual a x más 2. Y después vamos a ver cuáles son los y menores o iguales que x más 2. Eso lo ¿Bien? hacemos con un punto, ¿verdad, profe? Y sabemos si tomamos la parte de arriba o de abajo de la recta. Claro, exactamente, porque la región, o sea, esa recta va a separar en dos regiones, por así decirlo. ¿Estamos? Miren, vamos con la primera recta. La primera recta y igual a menos 2x es una recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente menos 2. Menos 1, menos 2 y pasa por acá.
menos 1, 1, 2. Pasa por ahí, por ahí. Entonces la dibujamos a la recta. Entonces esa recta es como que separa la región en dos partes, al punto del plano, por así decirlo. ¿Estamos? Entonces yo tengo que determinar ahora, una vez que ustedes tienen la gráfica, entonces tenemos que determinar si es esta parte o si es esta parte de la región. ¿Me entienden? La dividido al plano, lo dividido en dos regiones. En esta parte, lo que está hacia la derecha de la recta o lo que está hacia la izquierda, por así decirlo. Bueno, ¿cómo hacemos para saber qué puntos son? ¿Qué harían ustedes? Y lo definimos al punto que queremos trabajar. Claro, ¿qué punto tomarían? A ver, dígame. Dígame un punto fácil, ¿no? 0,3. El 0,3 me dice, este punto, a ver. Bueno, entonces el 0,3. Veamos si se cumple esta desigualdad. Estamos trabajando con esa parte. El 0,3 pertenecerá al dominio de la función. Bueno, entonces sería 3, no sería 3,0 ese punto que usted perdón, marcó. 3,0, sí. 3,0, corrige. Ahí está, 0,3. 3,0. Bueno, acá reemplazando nos va a quedar 0 mayor o igual que menos 2 por 3 es menos 6. Y el 0 es más grande que el menos 6, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, profe. entonces es esa la región. Incluido la recta, ¿no? Porque dice mayor o igual. Entonces marcan. Bien. Bueno, ahora trabajamos con la otra parte. Dibujemos la otra recta. Y igual a x más 2. Es una recta cuya ordenada al origen es 2 y tiene pendiente 1. Le hago una pregunta, profe. 1, 1. Sí, decime. En el caso de que no hubiese dado ese punto, nosotros elegíamos para el lado de la izquierda. Sí. Ahí nosotros tendríamos que poner otro punto para ver si ya lo verifica la parte de la derecha. Sí, o vos te vas a dar cuenta si vos con esa recta te separa en dos regiones. Entonces, o es esta parte o es esta parte. Si vos justo has tomado un punto de esta región, bueno, no te va a verificar. Entonces, porque era la otra parte. No hace falta tomarlo al punto. Si quieren, es para chequear de que efectivamente están haciendo bien. Pero... Es seguro que si no es uno, es el otro. Claro, porque lo he separado en dos regiones. ¿Estamos? Vamos a la gráfica, entonces. La ordenada al origen vale 2 y la pendiente vale 1. Entonces ahí he marcado yo ya los puntos para poder dibujar la recta. He marcado. Bueno, esta recta también. Esta recta separa, que es de ecuación y igual a x más 2. Separa en dos regiones. Lo que está para abajo, digamos, de la recta o lo que está para arriba. Bueno, ¿qué tomarían ustedes? ¿Qué puntito tomarían? 0, 0. ¿El 0, 0? O 1, 0 mejor. Bueno, 1, 0. Este era menos 2x. 1, 0. Este. Ya voy a marcar con azul. Y me están diciendo este. Ese punto. Entonces digo, el 1, 0 pertenecerá al dominio de la función. Si pertenece, tiene que verificar la desigualdad. Si no verifica, es porque no pertenece. Y acá nos va a quedar 0 es menor que 1 más 2. 1 más 2 es 3. Y el 0 es más chico. O sea que es esa región. Si ustedes lo grafican, es esto. Bien. Ahora, pregunta. ¿Cuál es el dominio? No nos podamos con ¿A la dónde se intersección. solapan las dos La gráficas? intersección. La intersección entre esos dos. Claro, lo que me ha quedado rayado con los dos colores, ¿sí? Lo que está entre esas dos rectas, lo que está con rojo y celeste. Lo demás, o sea, como acá por ahí es más difícil, lo demás lo borran ustedes si quieren.
Voy a tratar de borrarlo. Esta parte no va. Esta parte no va. La gráfica solamente es eso que me ha quedado con el doble color. ¿Vamos? Lo limpio el dibujo. Lo limpio. Lo limpio, lo limpio, lo limpio. Lo limpio, lo limpio, lo limpio. ¿Estamos? ¿Bien? Sí, Y ahí tienen la gráfica del dominio de la función. ¿Sí? Lo que me ha quedado marcado con azul y con celeste y rojo. Bien, vamos al apartado. Si ya hemos hecho el apartado I, vamos al apartado L, que es este. Ven que dice f de xy igual a, ahí salió cortado en la impresión. Yo acá lo tengo a mano. F de xy es una función que está definida en rama. Acá lo copio. Este es el apartado L. F de xy igual a 10 elevado a la x por y, si y es mayor o igual que x cuadrado más 1. Coseno de x por y, si y más 3 al cuadrado más x cuadrado es menor o igual que 4. ¿Bien? Profe, dice 10 elevado a la xy o Sí. 10xy. No, 10 elevado a la xy. Ahí en el cuadernillo dice 10 elevado a la xy. El xy es el exponente. Bien, ahora sí, profe, gracias. Así dice en el cuadernillo. Bueno, escribimos el dominio. El dominio de la función son los pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que y tiene que ser mayor o igual que x cuadrado más 1, o y más 3 al cuadrado más x cuadrado menor o igual que 4. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que se deben cumplir. Bueno, también tenemos que hacer el apartado P. Ese lo voy a mover un poquito más abajo. Bien. ¿Qué representación gráfica, si ustedes tienen y igual a x cuadrado más 1? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué representación? Una parábola. ¿Cuál es el vértice? No es una recta. El vértice, ¿cuál es? 0, 1. 0, 1. Perfecto. ¿Y hacia dónde se va a abrir la parábola? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Perfecto. ¿Y qué tiene como representación gráfica y más 3 al cuadrado más x cuadrado igual a 4? ¿Qué es? Una circunferencia. Una circunferencia. Ajá. ¿Con qué? ¿Con centro en? 1 y 0, menos 0, 0 menos 3. menos 3. ¿Y de radio? 2. 2. Perfecto. Entonces, y ahí ya vamos a ver qué parte de la parábola, si lo que está contenido entre la parábola o la parte externa de la parábola. Y vamos a ver si es lo que está en el interior de esa circunferencia o lo que está en el exterior. Ya vamos a ver. Marcamos el vértice, si esto es 1, 0, 1, esto es el eje Y, coincide con el eje de simetría. Entonces, si cuando el X vale 1, el Y vale 2, lo mismo para el otro lado y dibujan la parábola. Por supuesto que la parábola se va abriendo. Bien. ¿Qué parte? Pero ustedes tengan en cuenta que es y mayor o igual que x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué parte será? ¿Lo que está dentro de la parábola o lo que está afuera de la parábola? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que está afuera, creo yo. Lo que está dentro sería, no puede ser para I mayores.
A ver, La parábola. bueno, ¿qué punto tomarían para que chequen de que estamos haciendo bien? ¿Qué punto les conviene? Un punto seguro que está dentro ahí de la parábola. 0,3 o 0,2. Bueno, 0,3 o 0,2. Perfecto. Entonces ustedes toman el 0,3. ¿Pertenecerá al dominio de la función? Para ver si pertenece, se tiene que verificar esta parte. Y el 0, acá les va a quedar, perdón, 3. 3 es mayor que 0 al cuadrado más 1, y esto es 1. El 3 es más grande que el 1, no. Es mayor o igual que el 1. Entonces, Sí, es esta parte. Con el contorno de la parábola incluido, ¿no? Porque dice mayores o iguales. El contorno de la cónica también va. Entonces son todos los puntos esos que están en contenido adentro de la parábola, por así decirlo. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Ahora nos falta dibujar la otra condición. Voy a marcar los valores. Esto es menos 1, menos 2, menos 3 más o menos. Y el radio 2, ahí tienen el centro. Ustedes acá tienen el centro. Y tienen que dibujar la circunferencia con centro en 0, menos 3. Y de radio 2. Ahí, supongamos. Voy a hacer un poquito grande, la vamos a achicar. Y la corre. Ahí estaría. Un poquitito menos. Pero ahí está la idea. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué parte de la circunferencia será? Lo del interior. ¿Qué dicen ustedes? Lo del interior. ¿Qué punto tomarían? A ver. 0 menos 3. Bueno, el centro, ¿me dicen ustedes? Bueno, a ver, voy a marcar, ya que el OneNote responda y me deje marcar. Bueno, a ver, supongamos el centro, me dice. El 0 menos 3. ¿Pertenecerá al dominio de la función? Bueno, si ustedes reemplazan, les queda 0 al cuadrado, porque más 0 al cuadrado, y esto es igual a 0 y es menor que 4. Entonces sí. Entonces, sí, es esta Y parte. el contorno incluido. Y el contorno también lo remarcan ustedes, lo remarcan ahí con el color. Entonces el dominio es lo que está pintado ahí con verde, todo lo que hemos rayado con verde, y lo que está con rojo. ¿Sí? Y lo que está con rojo. Y ahí tienen el dominio. ¿Alguna duda? No. ¿Alguna duda, chicos, los demás? No. Perfecto. El apartado P no lo vamos a dibujar porque es complejo, no es fácil. ¿Estamos? Lo vamos a expresar nada más el dominio. Bueno, y ustedes me van a decir cuál es el dominio para el apartado P. Es una función de 3 variables. Los pares ordenados X y Z. Es la terna. X y Z. La terna, bien. La terna perteneciente a R3. Sí. Tal que primero que 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado mayor o igual a 0. Sí, porque tienen bajo el signo de una raíz, entonces tiene que ser, sí. ¿Qué, alguna otra condición? También la parte del denominador que logaritmo, a ver cómo lo podemos expresar a ese. X por Y por Z. Tiene que ser mayor que 0. Ajá, ¿y nada más? Y que el logaritmo neperiano sea distinto de 0. Ajá, ¿y cuándo va a ser distinto de 0 ese logaritmo neperiano? Cuando el argumento es distinto. Cuando el argumento no sea 1. Exacto. Bien, cuando el X por Y por Z es distinto de 1.
Bien, si yo lo tuviese que dibujar, en realidad, esto les va a representar, van a tener como representación gráfica una esfera de radio 3, que es el interior de la esfera. Y acá, al tener ese producto X por Y por Z mayor que 0, entonces tendría que entrar a analizar los signos. Cuando esos tres factores van a ser positivos. Cuando dos de ellos tengan el mismo signo, o sea, el Y positivo, puede ser los tres iguales, los tres positivos, o dos de ellos positivos, dos de ellos negativos, y el otro positivo, entonces eso separaría en octantes. Pero acá lo que me genera mucho problema es ese X por Y por Z distinto de menos 1. Por eso no vamos a hacer la gráfica. Y ahí ya tienen la expresión analítica del dominio. ¿Estamos? Si yo Profe, tuviese la Sí. última condición es por el logaritmo. Claro, porque ustedes me dicen logaritmo de X por Y por Z distinto de 0. Pero yo no tengo que trabajar en sí con la función. Yo tengo que trabajar con el argumento. Entonces, ¿cuándo ese logaritmo es distinto de 1? Cuando el argumento X por Y por Z es distinto de 1. Porque cuando vale 1, el logaritmo se hace 0. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. No trabajan con el logaritmo, trabajan con el argumento. Lo mismo que han hecho para análisis 1, lo mismo. Bueno, vamos al ejercicio siguiente, que es el último. ¿Copiaron, chicos? Sí, profe. Vamos a las aplicaciones. Dice, una tapa cónica, o sea, un cono, descansa sobre la parte superior de un cilindro circular recto. Si la altura de la tapa es 2/3 de la altura del cilindro, expresa el volumen del sólido, o sea, el volumen total, como función de las variables indicadas. Entonces ustedes van a dibujar un cilindro circular. Dibujamos el cilindro y este cilindro tiene como tapa un cono. Así, así. ¿Estamos? Acá las medidas. Vamos, como es un cilindro circular, esto es el radio. Esto es R. Que es el mismo. Acá abajo. ¿Estamos? Eso es R. Este cono tiene una determinada altura, H. Y el cilindro, también tiene una determinada altura que le vamos a llamar H grande para diferenciar las alturas. ¿Sí? Bueno, H, la altura de la tapa, que es la del cono, ¿a qué es igual? Dice, ahí me dan una relación. 2/3 de la altura del cilindro. Claro, entonces H dice que es igual a 2/3 de la altura de H grande sería. ¿Estamos? Bueno, entonces el volumen total, o sea, el volumen del sólido va a ser el volumen del cilindro más el volumen del cono. Bien, ¿y cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Área de la base por El la área altura. del círculo por la altura. Claro, área de la base por la altura. ¿Cuánto vale el área de la base? Pi por radio al cuadrado por H. ¿Y cuánto vale el volumen de un cono? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es la fórmula? No. Bueno, es 1/3 de pi por R cuadrado por H. Pero que en este caso el H del cono, esto va a ser igual a 1/3 de pi por R cuadrado y reemplazan 2/3 de H grande. Entonces el volumen del cono nos queda igual a 2/9 de pi por R cuadrado por H. ¿Sí?
Bueno, entonces les doy 2 segundos y me dicen cuánto les da el volumen total. Bueno, ¿reemplazaron o no? El del cilindro era pi por r cuadrado por h, más el del cono que era 2/9 de pi por r cuadrado por h. ¿Cuánto les ha quedado, chicos? Sacan factor común pi por r cuadrado por h. Entonces ese volumen nos queda en función del radio y en función de la altura. ¿Alguno lo pudo resolver o no? Y se saca factor común pi por radio cuadrado por h. Sí. Y ahí queda 2/9 más 1 más 1. 2/9 más 1. Más 1, Sería sí. 11/9. Exactamente, entonces nos queda pi radio cuadrado h. eso, 11/9 de pi, que todo eso es una constante, por r al cuadrado, que eso es variable, y por la altura h, que también es variable, y ahí ustedes encuentran la expresión del volumen en términos de 2 variables, el radio y la altura. Y esa es la expresión. ¿Alguna duda? No. No, profe.